Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Bienvenidos a este primer programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación, para que desarrolles capacidades de gestión de proyectos y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa está preparado para las chicas y chicos de secundaria del tercero, cuarto y quinto del área de educación para el trabajo. Durante este programa desarrollaremos la experiencia de aprendizaje que se denomina Reconocemos los principios de la metodología de Design Thinking para promover la información oportuna sobre las elecciones. A continuación, les presento una historia de vida real, que seguramente ustedes escucharon, sobre personas que empezaron su proyecto de emprendimiento desde muy jóvenes y hoy son grandes empresarios. Les cuento que en Villa El Salvador, María Esther Landa Chiroque, de 40 años, administradora y carpintera metalúrgica, nos cuenta que cuando los recursos no alcanzaban en casa, aprovechaba su tiempo de otro modo. A la edad de 14 años, ella ya había estudiado en su colegio la especialidad de mecánica automotriz. Cuando tenía 16, ya había abierto su propio taller de soldaduras básicas. Cuando cumplió 20 años, fundó su empresa de estructuras metálicas junto con su hermana. Era el momento justo, ya que tenía sobre todo la mejor lotería, la juventud. Etapa en la que se tiene la mente fresca, el cuerpo fuerte, energías y un futuro que realizar. Ella es un ejemplo de que no existe oficio en el que las mujeres no puedan desarrollarse. En la actualidad, dirige el Grupo Santa María, una empresa que agrupa 3 compañías dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas para eventos, andamios, así como infraestructuras para situaciones de emergencia. Miguel, ¿qué te pareció la historia que acabas de escuchar? Muy interesante, maestro. Es importante conocer historia de jóvenes emprendedores peruanos. Son un modelo a seguir, ¿eh? Y ustedes, chicas y chicos que nos escuchan, ¿cuál es el proyecto de emprendimiento que tienen en mente? Atrévanse a soñar, a llegar a ser emprendedora, emprendedor. Ustedes pueden. Maestro, tenemos una sorpresa. Nos llega un mensaje desde el ombligo del mundo, la ciudad del Cusco. Quilla nos escribe por mensaje en redes sociales y nos cuenta que ella está pensando en tener una empresa de turismo vivencial y de aventura. ¡Felicitaciones, Quilla! Es una muy buena opción, ya que tienes todo para hacerlo realidad. ¡Qué buena idea, Quilla! Gracias por compartir con nosotros tu idea de emprendimiento. Ahora es momento de buscar un lápiz y papel para que respondan las siguientes preguntas. Ahí va la primera. ¿Qué necesidades o problemas observó María Esther en su localidad? ¿Creen que la idea de María Esther fue creativa e innovadora? ¡Excelente! Si no respondieron, no se preocupen. Al finalizar el programa lo pueden realizar. Maestro, ¿y qué aprenderemos hoy? Bien, chicos, este año vamos a recordar, afianzar y aplicar lo que aprendieron en el programa Aprendo en Casa el 2020. Por ello, denominamos al programa de hoy Aplicamos la metodología del Design Thinking para crear proyectos de emprendimiento innovadores, donde aprenderán a reconocer la importancia de aplicar la metodología del Design Thinking para crear proyectos de emprendimiento innovadores. ¿Y qué actividades realizaremos para lograr nuestro aprendizaje? Buena pregunta, Miguel. Para lograr nuestro aprendizaje, realizaremos las siguientes acciones. 1. Reconocerás la importancia del Design Thinking. 2. Identificarás las características que debe tener un desafío o reto y lo redactarás. 3.
Reconocerás las fases del Design Thinking a partir de la descripción que se presenta. 4. Por último, elaboramos una historieta donde se representen las fases del Design Thinking considerando su secuencialidad. ¡Vamos! Recuerden que ser emprendedor no tiene que ver con el dinero o la fama, tiene que ver con la capacidad para resolver problemas en la sociedad de manera creativa e innovadora. Siguiendo esta proposición, les presento el Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking, maestro? El Design Thinking es la metodología más utilizada en el mundo del diseño del producto y es la forma en la que piensa un diseñador para crear sus propuestas. Esta metodología o proceso permite o facilita la solución de problemas, que nos ayuda a generar la innovación y creatividad con la que pueden surgir nuevas ideas en cualquier situación y lugar, en el desarrollo de productos o servicios innovadores, en la mejora de procesos, entre otros. ¿Cuál es la razón por la que debo conocer y aplicar la metodología del Design Thinking? Excelente pregunta, Miguel. Esta metodología te permite crear una propuesta centrada en las personas para satisfacer las necesidades o resolver problemas. También fortalece tus habilidades creativas y te permite que tu proyecto tenga un sentido ético, es decir, que apunte a mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Sí, maestro. Esta metodología es muy importante porque nos permite crear emprendimientos y pensar como diseñadores. Maestro, ¿y cómo se da inicio a esta metodología? Recuerden que en esta metodología no se parte de una idea de negocio, se parte de un desafío o reto que favorece la búsqueda de alternativas entre varias ideas a fin de encontrar la que más responde a las necesidades de los posibles usuarios o clientes. ¡Qué interesante, maestro! Vamos a formular el desafío orientado a lograr comunicar información confiable a las personas de tu familia y comunidad sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones desarrolladas en el contexto de la pandemia. ¿Qué debemos hacer, maestro? Recuerden que los buenos desafíos vienen de buenas preguntas. Un modo muy adecuado para formular un desafío es hacerlo en forma de pregunta retadora y utilizando la primera persona en plural. ¿Cómo podemos mejorar, hacer, solucionar, redefinir? Maestro, ¿nos puede dar un ejemplo, por favor? Por supuesto, Lucía. Si se trata de formular el enunciado del desafío, sería: ¿cómo podríamos crear algo para que los invidentes transporten sus pertenencias con comodidad? Maestro, ¿cómo se formula un desafío? Buena pregunta, Miguel. Les presento a continuación las principales características que debe tener un desafío. Primero, es conveniente conocer los diferentes aspectos relacionados con el desafío. Las siguientes preguntas te pueden ayudar a investigar. ¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo lograremos la información que necesitamos? Ahora, como segundo paso, se redacta el desafío considerando las siguientes características. No debe ser tan amplio ni muy limitado. Debe estar centrado en la persona, comunidad y no en el producto. Debe permitir plantear alternativas de solución. Ahora, escuchen con atención la siguiente situación. Nos encontramos celebrando las elecciones de nuestro nuevo presidente de la República. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, la participación de un gran número de pobladores en espacios pequeños de votación, entre otros, se convierte en una amenaza para la salud, por lo cual es necesario que las personas usen de manera responsable los elementos de protección personal como una de las medidas importantes para prevenir el contagio de la COVID-19. ¿Qué desafío planteamos ante esta situación? ¿Qué debemos realizar antes de formular el desafío? Primero, tenemos que investigar sobre todo lo relacionado al uso responsable de los elementos de protección. ¡Excelente, Lucía! Bien, ahora, ¿están listos para formular el desafío? Lucía, Miguel, ¿y todas las chicas y chicos del Perú? ¡Sí, maestro!
Ahora los invito a redactar el desafío o reto considerando las características aprendidas que nos permitan informar de manera confiable sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones en el contexto de la pandemia. Tienen 10 segundos. ¡Empezamos! Yo terminé, maestro. ¡Excelente! Yo todavía, maestro. No te preocupes, Miguel. Si no has terminado, lo puedes completar con tranquilidad al finalizar este programa radial. Sí. Bien, después de trabajar el primer paso para iniciar la metodología del Design Thinking, vamos a comenzar con las fases de la metodología. Maestro, ¿y cuáles son las fases del Design Thinking? Este proceso está compuesto por 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. No son independientes una de la otra, sino que se alimentan y potencian entre ellas. A ver, Lucía, ¿recuerdas cuál es la primera fase? Sí, maestro. La primera fase es empatizar. Muy bien. Miguel, ¿de qué trata esta fase? El año pasado todos conocieron las diversas técnicas para cada fase del Design Thinking. ¿Lo recuerdas? Yo creo que sí, porque tú eres un estudiante muy aplicado y responsable. Maestro, empatizar es la base del proceso del diseño. En esta fase debemos ser capaces de ponernos en los zapatos de otras personas, o sea, ponernos en el lugar de otra o otro. Y si vas a estudiar un problema de tu comunidad, lo mejor es ser parte de ella, vivir ahí y comprender la situación de los pobladores para generar soluciones de acuerdo a su realidad. Excelente respuesta, Miguel. Sí, es comprender las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando. Lo has explicado muy bien. Creo que todos te han entendido, ¿cierto, chicos? Sí. Maestro, ¿y cómo me puedo poner en el lugar de las personas? Para ello, tienes que desarrollar estas cualidades. Primero, observar, es decir, mirar el comportamiento de las personas en el contexto de su vida diaria. Segundo, comunicar. Eso se logra generando conversaciones y realizando preguntas. Y tercero, mirar y escuchar. Esa es una combinación infalible. ¿Entendiste qué importante es saber empatizar o ponernos en los zapatos de las personas? Maestro, ¿y qué técnica podemos utilizar en la fase de empatizar? Para entender a fondo a los usuarios y clientes, utilizaremos las siguientes técnicas. Mapa de actores. ¿Qué, cómo y por qué? Entrevistas. Observación encubierta. Y los 5 por qué. Claro que hay muchas más y las iremos viendo más adelante. Bien, chicas y chicos de secundaria del tercero, cuarto y quinto del área de educación para el trabajo. Continuamos con la segunda fase, que es definir. Consiste en sintetizar la información recopilada durante la fase anterior y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. Es esencial definir correctamente el problema. Si no identificamos el problema de forma adecuada, es imposible llegar a encontrar la solución ideal. A estos problemas concretos se les conoce como insights o revelaciones, que nos permiten centrarnos hasta hallar la solución definitiva. Maestro, ¿y qué técnicas utilizamos en esta fase? Las técnicas que podemos utilizar son mapa de empatía, persona, POV o punto de vista, saturar y agrupar, insights, diagrama de Ishikawa, mapa mental y muchos más. Maestro, ahora continuamos con la fase idear. Sí, Miguel. Recuerden que en la fase idear deben poner en práctica la creatividad que tienen, ya que les hará pensar en diversas ideas de solución para un problema. En esta fase generamos gran cantidad de ideas que pueden dar respuesta a la necesidad planteada sin menospreciar ninguna. Esto no significa que se vayan a utilizar todas, ya que es necesario analizar las distintas propuestas para seleccionar la mejor. Finalmente, se traducen en conclusiones que lleven a la selección final de las posibles soluciones con ideas innovadoras que estén de acuerdo a las necesidades del cliente. Maestro, yo recuerdo que el año pasado utilizamos la técnica del brainstorming o lluvia de ideas. Qué bien que lo recuerdes, Lucía, pero tenemos más técnicas como el Scamper, 6 sombreros para pensar
Ocho Locos, Brainwriting, Drawstorming, Storyboard o guión gráfico, entre otras. Lucía, ¿recuerdas cuál es la cuarta fase del Design Thinking? Claro, maestro. Prototipar fue una de las fases que más me gustó. Es el momento de desarrollar alguna de esas ideas surgidas en la etapa anterior para convertirlas en realidad. Esta etapa es clave para el proceso de Design Thinking. Si no haces prototipos, no haces Design Thinking, así de sencillo. Lo que diferencia un prototipo de un producto final es que es algo provisional. Esto te evita haber gastado demasiados recursos en ideas que quizás no son adecuadas. ¿Y qué materiales podemos utilizar para prototipar? Recuerden que los prototipos son el primer ejemplar de algo que se va a crear y que sirve de modelo para elaborar el producto o servicio. Partiendo de esa proposición, ¿qué materiales utilizarían para realizar los prototipos, sin usar materiales complejos ni caros? Buscando siempre la simplicidad, se puede prototipar con papel, cartón, plastilina, material reciclado, entre otros. ¡Excelente, Lucía! ¿Recuerdas qué otros prototipos existen, Miguel? Sí, profesor. Los prototipos que yo conozco son maquetas, infografías, maquetas digitales. Bien, Miguel. Listo. Me escribe Rodrigo desde Chachapoyas y dice: los prototipos que yo conozco son croquis, storyboards narrativos, bocetos, maquetas, juegos de roles, impresión en 3D, videos, entre otros. Excelente, Rodrigo. Maestro, por último, ¿qué fase tenemos? Evaluar, Lucía. Con esta fase culminamos la metodología del Design Thinking. En esta etapa vamos a invitar a nuestros usuarios a entrar en contacto con el prototipo que hemos creado y ver cómo interactúa. Maestro, ¿y cómo interactúan los usuarios con el prototipo? Entrégales a los usuarios tus prototipos sin explicar nada. Deja que la persona interprete el objeto y observe tanto el uso como el mal uso del prototipo y cómo interactúan con él. Posteriormente, escucha todo lo que tengan que decir al respecto y responde las preguntas que tengan. Para esta fase se utiliza la técnica de la malla receptora, el focus group, el mago de Oz, mood board, entre otros que iremos aplicando durante las clases posteriores. Maestro, hemos aprendido lo importante que es evaluar nuestro prototipo y aplicar la regla que dice: siempre hay que hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero evaluarlo pensando que estamos equivocados. Bien, Lucía. Estos aplausos son para todas las chicas y chicos que nos escuchan. Y llegó la hora de evidenciar lo aprendido. Busca un lápiz y una hoja de papel y representa los conceptos para organizar las fases de la metodología del Design Thinking a través de una historieta. Conversa en familia sobre la importancia de plantearse desafíos o retos en la vida y de pensar como un diseñador de emprendimientos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro primer programa. Miguel, te escuchamos. Compañeros, es importante que reflexionemos sobre lo aprendido y en qué situaciones de nuestra vida nos servirá. Así es, Miguel. Los aprendizajes logrados deben ser para la vida, y el área de EPT los prepara para que sean emprendedores y cumplan sus metas y sueños. Estimado docente, tu esfuerzo y compromiso es muy valioso para el aprendizaje de tus estudiantes. Por ello, continúa escuchando las sesiones radiales para acompañar y retroalimentar de manera oportuna a tus estudiantes. Estimadas madres y padres de familia, continúen acompañando a sus hijas o hijos en el programa de Aprendo en Casa. El apoyo que les brindan es muy importante.
Oriéntenlos para que cumplan su horario de estudio y mantengan limpio y ordenado su espacio. Gracias por acompañarnos, Miguel y Lucía. Los esperamos la próxima semana. Bien, chicas y chicos del Perú, nos reencontramos en el próximo programa. Abrazos a la distancia. ¡Hasta pronto!